Regresamos. 6:33 p.m. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reportó que entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo de 2018, el índice de tendencia laboral de la pobreza presenta una disminución del 4%. Esto debido, dicen, al incremento en el poder adquisitivo del ingreso laboral y mayor estabilidad en los precios. Tenemos en la línea a Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Gonzalo, buenas tardes. Hola Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, quiero saludarte. A ver, este índice de tendencia laboral de la pobreza, ¿qué es lo que mide? A ver, lo que medimos ahí, en esa publicación que hacemos hoy, y a lo mejor es más fácil verlo con el otro cuadro que dice porcentaje de población que no le alcanza a comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, ¿no? Lo que quiere decir es básicamente qué le ha pasado a la capacidad de compra de las familias mexicanas a partir del ingreso laboral. Entonces, lo que estamos anunciando en este último dato es que el poder adquisitivo del ingreso laboral tuvo una mejora de casi 3% en el último año, y que eso implicó que el porcentaje de población que no le alcanza la canasta alimentaria con su ingreso laboral disminuyó. Es decir, estamos con gente que tiene una mejor capacidad de compra, y básicamente en estos últimos primeros dos trimestres del año, que básicamente lo que refleja es lo que le ha pasado a la inflación desde el año pasado. Si tú recuerdas, y la gente que nos escucha no recuerda, el año pasado la inflación creció mucho, por varias razones, que si la gasolina, que si los energéticos y demás, y eso lo que generó fue un impacto importante en el poder adquisitivo del ingreso de las familias en 2017. En 2018 la inflación empieza a bajar en los primeros 2 trimestres, y eso influye en mejorar un poco la capacidad de compra. Obviamente el peligro actual, Esdra, es que ya en los meses de julio y junio, la inflación nuevamente repuntó, se elevó un poquito, y el foco amarillo es que no revierta lo ganado en el inicio del año. Ahora, esto va en línea con, por un lado, aumentos salariales. Hoy hay grandes presiones con respecto al tema de salario mínimo, que si lo suben a 102 pesos, que a 120 pesos, etcétera. La verdad es que, pues sí, es importante entrar en esta dinámica de aumentos salariales en función, es cierto, de productividad, si salarios mínimos o no influyen directamente en la reducción de la pobreza. No lo sé, no me atrevo a decirlo ni de un lado ni del otro, pero lo cierto es que antes de poder elevar salarios en términos nominales, hay que ver si esto tiene un impacto directo en inflación, porque más que el aumento salarial, la contención de precios y el aumento, pues digamos, relativo de los salarios, es lo que le da mayor posibilidad de obtener más recursos a la población, que estar presionando sobre más salarios que elevan precios y disminuyen, porque más inflación se come de manera mucho más rápido el ingreso que se puede elevar, pues en el número, pero no en la realidad. Mira, en la discusión del salario mínimo me parece que es bien importante, es bien relevante. Desde el punto de vista del Coneval, creemos que es una discusión a la que hay que entrarle, que no sea tabú. Y lo que ha pasado en los incrementos recientes, o sea, 2 años previos, lo que hizo el gobierno fue incrementar el salario mínimo por arriba de lo inercial. El incremento que se tenía pues era de 3, de 4, de hace muchos años, y lo incrementó el salario mínimo solamente para quien gana el salario mínimo, pues en el último año, en algunos momentos de 9%, en otros momentos de 8%, 10%, y lo que pasó con la inflación es que no pasó nada por esa razón. O sea, la inflación no cambió porque el salario mínimo haya aumentado un poco más del inercial, y tampoco hubo un desequilibrio del mercado laboral por esa razón. Entonces, sí creemos que por un lado es una señal interesante del Estado mexicano, de decir, oigan, a los asalariados que menos ganan, pues no hay que pagarles muy poquito, casi por justicia, por esencia. A lo mejor no es seguramente
la única forma de bajar la pobreza, bajar la pobreza tiene que ver con creación de empleos, tiene que ver con incremento de productividad, tiene que ver con crecimiento de la economía en la parte del desarrollo económico, y por supuesto tiene que ver con eso, pero yo no creemos en el Coneval que no es el salario mínimo, que sigue estando bajo, un peligro potencial para la inflación. El peligro más bien pues, siguen siendo el tema de los energéticos y las fluctuaciones, que no quisiéramos que hacia final de año se regresara a los niveles de inflación de 2017, sino que más bien siguiera bajando como empezó a hacer durante los inicios del año. Sí, el tema es si podemos desconectar el aumento de salario mínimo de los contractuales y de aquellos que reciben 3 o 4 o 5 salarios mínimos y que también quisieran pues un mismo aumento en función del salario mínimo, ¿no? De hecho lo que se vio en estos 2 años, y David Kaplan tiene un estudio interesante, es que mientras que el salario mínimo pues, crecía en 8%, 9%, los contractuales crecían menos. Sí. Lo cual pues, quiere decir que este efecto faro, que como se le conoce, no pasó al menos en los últimos 2 años. Ahora, esto a partir de lo que podríamos llamar un modelo de inflación que tendría que ser, por un lado, controlado, y por otro lado un aumento del salario en función de productividad. Esto es algo que pues tendría que entrar en una dinámica muy clara de medirlo y de establecer pues números muy concretos para poder elevar el nivel de vida sin que las variables se te escapen, porque pues sí, queda claro que la masa salarial está allí, que se puede incrementar, pero no vaya a ser la de malas y en el momento de empezar a soltar el gasto para poder aumentar salarios, estemos dañando a aquellos que menos tienen. Es claro lo que dices, en el sentido de que nos ha pasado ahora sí que en los años hace muchos años, cuando la inflación se nos iba a las manos, el poder adquisitivo no mejoraba, y de hecho el aumento del salario mínimo pues, era un problema para la propia inflación. Eso nos pasó hace muchos años. Y por lo tanto, si hoy tenemos una inflación en los rangos todavía del 4.5, 4.6, que se puede bajar más, la inflación para nosotros sigue siendo un elemento fundamental para entender incluso la reducción de la pobreza o el aumento de pobreza. Sí. Cuando en 2016, en 2015, teníamos inflaciones de menos de 3%, fue cuando el poder adquisitivo del ingreso creció más. Sí. Y cuando la inflación se fue al 6.7% en 2017, el poder adquisitivo se redujo. Es decir, lo que tú dices de mantener bien a raya la inflación como un elemento fundamental de un logro histórico de las finanzas mexicanas es y sigue siendo un tema fundamental. Así es, esto que no sea argumento para no pues vincular el aumento salarial a lo que pues da la economía para ello y de alguna forma hacer crecer el consumo y también generar empleos bien pagados, que esa sería la clave, digamos, del equilibrio entre crecimiento y control de inflación, ¿no? Y creo que sí, sin duda, o sea, digamos, estamos en las prácticas con hipotransición y demás, decíamos que ojalá un objetivo importante del siguiente gobierno, un objetivo bien concreto, es poder elevar el ingreso de las familias más pobres, ¿no? Sí. Poder elevar el ingreso real a partir de actividad económica, a partir, por supuesto, pues de repente se requiere apoyo social, pero sobre todo a partir de la creación de empleo, a partir de realmente ponernos como objetivo ese proceso, ¿no? Sin dañar las variables generales que nos han dado estabilidad, como la inflación baja, y es más, con la inflación baja es más fácil poder tener crecimiento del ingreso, del poder adquisitivo de las familias pobres, pero que sí sea un objetivo importante, y por supuesto el vehículo más importante es la productividad, con todos sus elementos que le incrementan, pero que sea un objetivo importante, porque si no, de otra manera lo que tenemos es que pueden seguir pasando los años, claro. Y sí tenemos pisos fitness, sí tenemos niños en la escuela, sí tenemos electricidad y drenaje,
pero no tenemos una generación de ingresos de las familias con mayor pobreza. Y eso sí, eso es lo importante, lo que no hay que dejar ahí abandonado. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, es un abrazo. 6:43, esto es MBC Noticias.